Bueno, ya en esta última parte voy a tratar de explicar de manera muy sintética esta maraña, este gráfico, ¿verdad? Que lo que busca es simplificar toda esa serie de medidas y de acciones que el país tiene que desarrollar en el contexto nacional, como había mencionado, para orientar hacia un desarrollo sostenible y de alguna forma ir garantizando la promoción del derecho a la ciudad y por supuesto la implementación de la nueva agenda urbana. Partimos primero de que el derecho a la ciudad tiene principios y fundamentos que se sustentan en un trabajo articulado, ¿verdad?, de los diferentes actores y sectores territoriales. Primero, hablamos de una inclusión social y atención a aquellos grupos vulnerables como una prioridad. También tiene que existir un compromiso del sector privado, tiene que fomentarse el desarrollo de una economía solidaria y por supuesto el ejercicio pleno de la ciudadanía. Estos colores de alguna forma tratan de, si ustedes se fijan en cada uno de los enunciados que aparecen, se van marcando, digamos, con el color qué es lo que se está, digamos, impulsando en cada una de las acciones. Como les había mencionado también anteriormente, estamos hablando, por decirlo de alguna forma, de una gran dimensión del ordenamiento territorial que tiene como subdimensiones el tema del desarrollo urbano y la vivienda. Esto viéndolo desde la perspectiva únicamente de las instancias del gobierno nacional que atienden estos sectores. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Pues la construcción de hábitats adecuados, ¿verdad?, que puedan cumplir con todos esos derechos individuales y en consecuencia garantizar el derecho humano a la ciudad. Entonces, en el ámbito del ordenamiento territorial, pues hay acciones que se necesitan implementar. Por ejemplo, hay que hacer reformas a la ley de ordenamiento, considerando que, por ejemplo, actualmente hay dos nuevos ministerios que no existían antes de toda esta discusión, que son el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Desarrollo Local, y que de alguna forma tienen que hacer parte de ese Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial. Y por supuesto, reglamentar la ley, ¿verdad? Actualmente la ley se aprobó en el año 2011, pero no cuenta con reglamentos técnicos aún aprobados para su implementación. En términos de los instrumentos, la ley establece la necesidad de formular e implementar la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, de la cual a su vez se deriva el Plan Nacional de Ordenamiento, siguiendo obviamente los lineamientos de esta política de mediano y largo plazo, y el desarrollo también de planes departamentales, ¿verdad? Lastimosamente no se logró aprobar la regionalización del país y la estructura político-administrativa se mantiene a nivel de departamentos, lo cual es una debilidad grande, pero es lo que se tiene aprobado y en consecuencia pues es lo que se tiene que aprobar. Y si ustedes se fijan, también aquí entra el rol de las municipalidades, quienes tienen que formular o actualizar sus planes de ordenamiento y desarrollo territorial, ¿verdad? Entonces acá tenemos, de alguna forma se trató de dibujar los plazos, ¿verdad? En teoría, pues esta primera etapa se planteaba en ese momento que iba a ser un proceso de 3 años, del 2017 al 2019. El mediano plazo iba a ser del 2020 al 2029 y el largo plazo del 2030 hacia el 2036, que es donde se cumple básicamente el periodo de tiempo establecido en la nueva agenda urbana, que se enmarca pues en el tiempo de las cumbres mundiales de 20 años. En el ámbito del desarrollo urbano, pues es necesario, una vez se tengan, digamos, estos lineamientos, tanto de política como Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial y los planes municipales, puede ser factible construir una política de desarrollo urbano, actualizar la ley de urbanismo y construcción que data del 51 junto con su reglamento, que aquí hay una particularidad muy interesante. La ley es del 51 y el reglamento del 91, o sea, 40 años después de que la ley se aprobó, se aprobó el reglamento. Y de ahí, digamos, se van desarrollando una serie de acciones ya más específicas. Por ejemplo, comenzar a trabajar el índice de prosperidad de las ciudades, que ya vamos a ver más adelante cómo se implementa
en el área metropolitana de San Salvador, lograr un reglamento unificado de construcciones y establecer un índice de prosperidad de las ciudades para otras zonas del país, no únicamente en el área metropolitana de San Salvador. Todo esto acompañado de gestiones de financiamiento y buscando también un financiamiento estructural o autosostenible de todos los proyectos que se derivan. Y en la parte de vivienda se planteaba también la construcción de un fondo revolvente para el financiamiento del hábitat a través de proyectos piloto que se pudiesen implementar para probar los modelos, los esquemas. La metodología del cálculo del déficit habitacional, que es una debilidad que tenemos, no sabemos a ciencia cierta con datos estadísticos y científicamente comprobado cuál es el déficit habitacional cualitativo y cuantitativo del país. Se tienen algunos datos y proyecciones, pero que, como sabemos, pues no son del todo reales. También implementar una política muy clara de subsidios para el hábitat y no únicamente para la vivienda. Y eso tiene que estar enganchado pues en una ley de vivienda y hábitat que sustente básicamente todos esos esfuerzos. Y de ahí pues hay otra serie de acciones, ¿verdad? El desarrollo de infraestructura comunitaria, intervenciones urbanas estratégicas, mecanismos de financiamiento estructural del hábitat, actualización permanente de la política estatal de subsidios y otras leyes complementarias como la ley de convivencia habitacional, ley de reguladora de leasing y alquiler habitacional, etcétera. Entonces, de manera muy general, pues esta es una explicación de este esquema, ¿verdad? Que como les digo, pues busca sintetizar todo lo que el país tiene que hacer en el ámbito nacional para irle dando forma y promoviendo ese derecho humano a la ciudad y cumpliendo con lo establecido en la nueva agenda urbana. Prácticamente este es un esquema un poco más simplificado del anterior, que aquí lo que trata es hacer ver a las instituciones del Ejecutivo que a pesar de que a nivel de instituciones estos temas de ordenamiento territorial, vivienda y desarrollo urbano se encuentran separados, todos tienen que interactuar de alguna forma porque donde tenemos ordenamiento territorial, donde se van a construir viviendas es en el territorio y en consecuencia hay un momento de cruce en el que se tiene que analizar las afectaciones de estas viviendas en ese territorio donde se va a construir. Y en términos de desarrollo urbano también se mencionaba, ¿verdad?, la importancia que tiene de vincular tanto la política de desarrollo urbano con ese ordenamiento territorial para evitar básicamente esos conflictos en cuanto al uso del territorio. Y la conjunción de estas tres grandes dimensiones, pues, vienen a convertir lo que es el hábitat más el desarrollo territorial en todo el bagaje, digamos, de esfuerzos que se tienen que realizar para garantizar un desarrollo sostenible. Rápidamente les voy a hablar acerca del índice de prosperidad de las ciudades, ¿verdad? Mejor conocido a nivel internacional como CPI, y que únicamente se ha desarrollado a nivel del área metropolitana de San Salvador. Específicamente, pues OPAMS lo ha venido desarrollando con algunas limitantes, pero que de alguna forma ayudan a ir visualizando cómo está el escenario territorial en este territorio del país. Entonces, primero partimos de que el CPI es una herramienta de medición del estado de desarrollo con una visión multidimensional y equilibrada. Es importante mencionar que posterior a la aprobación de la nueva agenda urbana, se estableció que el CPI iba a ser la herramienta bajo el cual se le va a dar seguimiento a los esfuerzos de implementación de esa agenda. Su composición es con base a indicadores, a dimensiones y subdimensiones, que tratan de reflejar esa multidimensionalidad, ¿verdad?, en cuanto a su estructura. Mientras que la fórmula de agregación refleja la interdependencia entre las dimensiones y la importancia fundamental del equilibrio. Ya vamos a ver más adelante cómo se van analizando cada una de estas dimensiones que nos dan un panorama general cuando las combinamos, pero que pueden ser analizadas de forma independiente. Y el índice tiene 3 niveles de complejidad: básico, extendido y contextual. Prácticamente para el área metropolitana lo único que se podía hacer es una medición a nivel básico debido a la falta de información, y más que falta de información quizás es la falta de sistematizar la información, porque sabemos que muchas veces la información existe pero no se tiene sistematizada o no se puede tener acceso a esta. Entonces,
Antes de la nueva agenda urbana, esta era la estructura del CPI, ¿verdad? De ese CPI básico, prácticamente eh, tiene 5 dimensiones, ¿verdad? Productividad, infraestructura, calidad de vida, equidad e inclusión social y sostenibilidad ambiental, y se medía a través de 29 indicadores. Cada uno, pues ahí ustedes pueden ir viendo, digamos, lo que abarca. Por ejemplo, en calidad de vida, ahí se evalúa salud, educación, seguridad y protección y espacio público, por ejemplo. Si nos vamos al tema de infraestructura, infraestructura de vivienda, infraestructura social, tecnologías de la información, movilidad urbana, conectividad, y así va, digamos, desglosando cada uno de esos indicadores. Entonces, en resumen, está compuesto por 5 dimensiones, 17 componentes, que son estos que ven acá, y 29 indicadores. Entonces, antes de Hábitat 3, prácticamente teníamos estos elementos que se analizaban en ese CPI básico: productividad, infraestructura, calidad de vida, equidad e inclusión social, sostenibilidad ambiental y gobernanza. Como decíamos, pues 29 indicadores. Y en el extendido eran de 56 a 62, ¿verdad? Que se van adaptando en función de las realidades de cada país. Y después de hábitats se transforman básicamente estos enunciados y se establece que se van a estructurar a nivel de gobernanza y legislaciones urbanas. Se incorpora, esta fue, digamos, como la nueva que se incorporó después de Hábitat 3, la planeación y el diseño urbano, que justamente pues es el trabajo que ustedes desarrollan en esta materia de taller urbanístico y que ya de alguna forma se incorpora dentro de esta medición del CPI. Se habla también de economía urbana y finanzas municipales, las infraestructuras para el desarrollo, equidad y cohesión social, ecología urbana y medio ambiente, y tiene un total de 54 indicadores. Como mencionaba, pues este índice está siendo medido constantemente por el Observatorio Metropolitano de OPAMS, ¿verdad? Y acá tenemos algunos de los resultados que se tienen ya con los 54 indicadores y las 6 dimensiones que surgen a partir de la aprobación de la nueva agenda urbana en el año 2016. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con este CPI? Pues hacer un seguimiento a los compromisos de la nueva agenda urbana y apoyar la territorialización de los ODS. Eso es un elemento muy importante, saber qué se está haciendo y dónde se está haciendo en el territorio. Perdón. Definir una línea de base para los instrumentos de planificación territorial y establecer una herramienta de monitoreo a proyectos e intervenciones de carácter territorial, y apoyar la toma de decisiones de diversos niveles de gobierno, tanto a nivel local, metropolitano y nacional, sobre las inversiones y prioridades de actuación, principalmente, pues, evidentemente, en el área metropolitana de San Salvador, donde se desarrolla. Y dentro de algunas limitantes en el cálculo que se desarrolla en el área metropolitana, acá se identificaron esas limitantes, el número de indicadores y el porcentaje total. Entonces, en resumen, tenemos que hay 36 indicadores sin ajustes metodológicos que de alguna forma se mantienen y están en verde en este semáforo. Otros que se necesita hacer ajustes razonables, son 3 en total, un 24%, y aquellos que requieren mejora, por lo que decía, ¿verdad? El tipo de información, por ejemplo, hay datos que no se tienen a nivel municipal, sino que solo a nivel departamental. Entonces son cuestiones que se tienen que ir trabajando. De esos representan un 9%, ¿verdad? De ese total de 54 indicadores. Y estos son los resultados de la medición, ¿verdad? Esto fue en el año 2014. En las 5 dimensiones: calidad de vida, inclusión, infraestructura, productividad y sostenibilidad medioambiental, el área metropolitana salió calificada con un 60.54 de 100 puntos. Y acá establece básicamente en qué categoría cabe. En el caso del AMS cae en una categoría número 2, un CPI entre 60 y 79, y nos dice que son ciudades con sólidos factores de prosperidad, ciudades con dimensiones de la prosperidad conectadas, lo que genera un autoesfuerzo e impulso acumulativo, con instituciones relativamente sólidas y con legislaciones y reglamentación que intentan basarse a los cambios que impone el desarrollo. Justamente, pues la legislación del área metropolitana es de las mejores desarrolladas del país. Existe una gran disponibilidad de bienes públicos y ahí hay una serie de elementos. Y se tiene una medición hacia el año 2015 que se incrementa un poco, ¿verdad? De 60.54 a 62.03, y en el año 2016 de 62.37, ¿verdad? Pero que se mantiene básicamente siempre en el grupo 2 con esas características que mencionábamos anteriormente.